Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como yo les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. En estos días previos a la celebración del Triduo Pascual, que inicia el Jueves Santo, a partir ya en la tarde, inicia el Triduo Pascual, toda esa experiencia de meternos como comunidad en la contemplación y actualización de ese Jesús que padece, que muere para resucitar. Y entonces esos días nos van como poniendo en el contexto de esa preparación del corazón inmediata para lo que vamos a contemplar. El Jueves Santo vamos a ser testigos de ¿qué cosa? Lavatorio de pies. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios, se pone en la actitud del siervo, se pone en la actitud de aquel que está en función de los demás. El Viernes Santo, ¿qué nos manifiesta? Que Dios da su máxima muestra de cercanía en medio del sufrimiento. Y eso es lo que nosotros le pedimos la gracia de profundizar. Dios, su gloria, no la muestra en los éxitos, no la muestra en el poder, la muestra en el fracaso y la muestra también en la humildad.
Y luego el sábado santo, que es un día de silencio, donde nos ponemos también como María en esa realidad de la soledad de Dios, la ausencia de Dios. Ese día estarán los sagrarios vacíos. No habrá exposición del Santísimo, no habrá un sagrario donde ir y ver si está Jesús en la Eucaristía. Es ese vacío de la humanidad cuando no está Dios. Pero entonces inmediatamente el mismo viernes, pero ya en la noche, la celebración de la vigilia pascual. Jesús, el que ilumina la luz en medio de la oscuridad. Y entonces todo esto como un resumen para decir, necesitamos entrar a la Pascua con elementos muy claros para también nosotros ponernos delante de Dios y examinarnos. ¿Cómo está mi fe? Decía San Juan Pablo II cuando hablaba de la catequesis, pero aprovechaba para hablar de la catequesis en un contexto mucho más general, diciendo, ¿qué hace la Iglesia en cualquier actividad que tiene planificada? O sea, ¿cuál es el objetivo de la Iglesia en cualquier cosa que hace? Desde una oración, desde un rosario, desde un novenario, desde una novena, o sea, desde una Eucaristía, desde reunirme con un grupo de personas y compartirles la fe en una pequeña comunidad. ¿Cuál es el objetivo? Y dice San Juan Pablo II, el objetivo es uno solo. Uno solo es el objetivo. Y esto nos ayuda a todos nosotros. El objetivo de todo lo que hace la Iglesia, de la evangelización, es uno solo. Dar una mirada de fe a la realidad. ¿Con qué ojos miro yo la realidad? ¿Desde qué punto de vista examino la realidad? ¿Desde qué punto de referencia tengo yo para poder evaluar, para poder también ubicarme delante de los acontecimientos de la vida, delante del triunfo del mal, cuando la injusticia se impone, cuando el poder se impone para oprimir, cuando se destruyen las esperanzas de una persona, de un grupo o de un país? Le decía San Juan Pablo II, el objetivo es uno solo: dar a la persona, a todo hombre y mujer, una mirada de fe sobre la realidad. Pero dice inmediatamente, para tener esa mirada de fe se necesitan tres cosas. Tres cosas. Si falta una de estas tres, ya no es una mirada de fe cristiana. Sería magia, sería, ¿verdad?, santería. Pero hay tres elementos importantes para una mirada de fe. El primero, la bondad originaria de Dios, su bondad. Y de hecho, durante estos días lo que estamos contemplando es la bondad de Dios. Fíjense hoy en el Salmo: Señor, tú eres mi esperanza. En ti he puesto mi esperanza, Señor. Sé mi refugio. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. El Salmo 71 que hemos estado escuchando en la liturgia. ¿Qué significa eso? La bondad de Dios. Dios no es un Dios castigador. Dios no es un ocioso que está buscando a ver quién tiene tanta racha de andar bien y le va a mandar algo para ver cómo lo despierta. No. Dios, cuando creó todo, lo creó bien y lo vio bien. Y entonces, seguidamente, dice San Juan Pablo II, junto con esa bondad de Dios, necesito estar claro de la realidad del pecado original. Pecado original. ¿Qué significa eso? Hay en el corazón una rebeldía delante de lo que es verdadero, una rebeldía delante de lo que es bueno, una rebeldía delante de lo que es bello. Hay una rebeldía allí. De hecho, hoy lo contemplamos en el Evangelio.
En esa última cena de Jesús, estaban todos limpios de corazón, estaban todos seguros de su opción de seguir a Jesús. La respuesta es un rotundo no. ¿Por qué Jesús se sienta con estos hombres? Y entre ellos, ¿qué es lo que dicen? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y eso nos conviene. ¿Seré yo? ¿Verdad? Ahí Pedro saca el pecho y dice, yo nunca te dejaré. Ay, Pedro, todavía no estás preparado. Todavía no estás preparado. ¿Tú crees que siempre fallan los demás? ¿Será que tú puedes fallar? Siempre la culpa es de los demás, siempre la culpa es de otro. ¿Será que también tú te puedes equivocar? ¿Será que tú también eres falible? Por eso Jesús le dice, tú todavía no estás preparado, porque tú crees que tienes que ser perfecto, porque tú crees que tienes que hacer finta de que todo lo que haces es correcto. No, no estás preparado. Pero me encanta porque en el Evangelio no nos pinta una comunidad perfecta. Lo único que nos presenta es una comunidad que se sienta convocada por Jesús allí a recibir el pan y a dejarse amar por el Señor a su tiempo. Por eso decía San Juan Pablo II, para tener una mirada de fe cristiana se necesita estar claro de la bondad de Dios y en segundo lugar de la realidad del pecado, de la realidad de la desobediencia, de la realidad de la rebeldía que hay en cada uno de nosotros. Pero para finalizar está allí también la promesa de la gracia, de la amistad, de la resurrección. Cuando el panorama se pone muy negativo, ahí es donde nosotros tenemos una llamada del Señor. Señor, ayúdame a verte en medio de este panorama. Cuando mis esperanzas parece que las tiraron a un cesto de la basura. Cuando lo que yo esperaba parece que hasta se burlan y disfrutan de destruirme las esperanzas en la cara. Cuando la injusticia se impone y se convierte en un espectáculo público para que te deprimas, para decirte esto nunca va a cambiar. Y ahí tenemos la invitación del Señor. A lo mejor ahora no me podrás seguir, pero llegará el momento en que sí lo harás. Señor, en ti he puesto mi esperanza. Y eso es lo que vamos a contemplar en esta Pascua. Señor, ¿será que en medio de esta injusticia lo verdadero se impondrá? Y el Señor nos dirá, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Por eso entré en un burrito, por eso entré en un burrito a Jerusalén. Con un burrito se hace mucho, con lo sencillo se hace mucho. Dios hace grandes cosas con muy poco, y es lo que vamos a contemplar dentro de breves minutos. Con un pedacito de pan y un poco de vino, el Señor pone el resto, su espíritu para transformarlo. La Eucaristía es entrar en la realidad de que Dios transforma la materia, y así como la transforma, puede transformar tu corazón, puede transformar también la realidad, la historia de un país, de una familia, de una persona. Vamos a continuar esta Eucaristía pidiéndole al Señor que disponga nuestro corazón para vivir esta Pascua y despertar los ojos de nuestro corazón a la fe, para tener una mirada de fe donde vea lo bueno de Dios, reconozca también el pecado, pero también reconozca el poder de la gracia del Señor que